como decían, yo soy neurólogo vascular de la clínica alemana y vamos a hablar del manejo del ACV agudo, ¿ya? Vamos a hablar un poco generalidades de los tipos de ACV, algunos datos de por qué es una patología importante, cómo la sospechamos, qué escalas clínicas usamos tanto en el prehospitalario como al evaluar al paciente, la importancia de las imágenes en la selección de determinar el tipo de ACV y la eventual si son candidatos a trombolisis o trombectomía, algunas generalidades sobre los criterios de trombolisis y trombectomía y el manejo en agudo de la presión arterial y qué pasa en los pacientes anticoagulados, más algunas medidas generales. Entonces, muy general, tenemos patología venosa del cerebro, ¿cierto? Las trombosis venosas, que no nos vamos a centrar en eso. Y la patología arterial tenemos dos grandes grupos, las hemorragias intracerebrales y los infartos cerebrales isquémicos, que es lo que nos vamos a centrar ahora. Las hemorragias, entonces, tenemos la subaracnoidía, aneurismáticas o no, y las intraparenquimatosis. Y el ACV es una patología de alto impacto en la funcionalidad y en términos económicos también. O sea, hay como 12 millones de casos al año, lo que es mucho. Hay 40.000 casos en Chile al año y ha ido aumentando la cantidad de pacientes. Uno de cada cuatro personas actualmente van a tener un ACV en la vida. Eso antes era uno de cada seis personas. Ha aumentado más en gente joven, ya no es una patología solamente de personas mayores y no necesariamente los pacientes tienen una alta carga de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ya? En Chile entonces 40.000 al año, uno cada 15 minutos y un fallecido por hora. Y entonces el concepto es que el ACV es una emergencia médica, igual como lo es el infarto agudo al miocardio, y es una patología tiempo dependiente. Mientras antes tomemos las decisiones y mientras antes establezcamos las terapias de reperfusión, mayor va a ser el beneficio de la funcionalidad del paciente. Entonces, cuando lo sospechamos, esto es muy general y tiene que ver con cómo clasificamos los síntomas en neurología. Entonces, son síntomas focales de tipo negativo, es decir, se pierde una función, a diferencia de otras patologías que pueden dar síntomas positivos, como una aura migrañosa o las crisis epilépticas, aquí hay una pérdida de función. Y es de inicio brusco, pensamos en un patrón vascular cuando el déficit es hiperagudo, ¿ya? Muy brusco, no una cosa progresiva como puede ser un aura, una migraña, por ejemplo. La gran mayoría de los déficits se instalan todo al mismo tiempo, porque llega el coágulo y se pierde la función en esa área. Es poco probable pensar en una ACV si los síntomas son progresivos. Se empieza, por ejemplo, un síntoma sensitivo y después de minutos o horas se agrega otro síntoma visual, eso es menos probable, ¿ya? Lo que sí puede pasar es que los síntomas fluctúen. Hay pacientes que fluctúan por variación en la presión arterial, porque hay una estenosis, entonces el flujo fluctúa, por ejemplo. Y sabemos que a veces los síntomas pueden ser regresivos, como en el caso de los ataques isquémicos transitorios, o incluso ACVs que dejan una lesión, pero los síntomas revierten, o persistente, que es el principal riesgo, ¿cierto? El riesgo de secuelas permanentes en los pacientes. ¿Y qué otros síntomas asociados? Por ejemplo, las cefaleas ictales, que son cefaleas de inicio súbito, muy intensos, también tienen que parar la oreja de que puede ser algún evento vascular, clásicamente hemorragias, pero igual algunas patologías cerebrovasculares como una disección, por ejemplo, podría dar una cefalea ictal. ¿Ya? Cuadros de paresia, clásicamente los síntomas son EMI, ¿cierto? De un hemicuerpo, pero depende de la localización. Esos síntomas pueden ser más disarmónicos, ¿ya? O más armónicos, pero también eventualmente puede haber una paresia solamente de un brazo o una pierna, o una paresia distal, por ejemplo, de la fuerza en la mano. Alteraciones visuales, ¿cierto? Hemipostesias, alteraciones, ataxias de inicio agudo o desequilibrio y trastornos de la marcha de inicio agudo súbito. En los episodios de vértigo, inicio espontáneo, persistentes, el primer episodio también eventualmente puede ser una patología cerebrovascular. Y los AITs que los manejamos tal cual como si el paciente tuviese una lesión isquémica persistente, ¿ya? El manejo es el mismo. ¿Qué escalas usamos en el prehospitalario para la sospecha y para el triage, por ejemplo? Cuando alguien llega a la sala de urgencia, muchas veces hay enfermeras de triage que hacen escalas para evaluar si parece haber sospecha de una ACV. La más conocida es la escala de Cincinnati, que evalúa 3 puntos, ¿cierto?
Uno le pide al paciente que sonría para ver asimetrías faciales, le pide que eleve los brazos para ver si uno cae y pronunciar para ver alteraciones del lenguaje o disartria, ¿ya? Con ya un criterio se activa la sospecha y si tenemos dos, la posibilidad de que sea una ACV es mayor. Otra escala prehospitalaria que se usa es el BIFAS, donde agrega algunas cosas que se le pasan al Cincinnati, como un déficit de alteración de equilibrio, balance o estabilidad súbita, los síntomas visuales que no están en el Cincinnati y las otras cosas son parecidas. Asimetrías faciales, debilidad de mi cuerpo y trastorno del lenguaje. Y aquí agrega importante registrar la hora de inicio de síntomas y traslado precoz a un servicio de urgencia que cuente con neuroimágenes, por lo menos escáner. Otra escala a nivel prehospitalario, que es útil, por ejemplo, cuando las ambulancias de rescate van a buscar al paciente a la casa, esta escala de RACE, que es creada por un grupo de Barcelona, donde cuando da más de 5 la probabilidad de que haya un vaso ocluido es alta. ¿Y en qué nos ayuda esto? Porque si tenemos un déficit más grande, la probabilidad de que haya un vaso ocluido es más alta. Entonces eso nos puede servir en derivar un paciente, por ejemplo, directamente a un centro que tenga eventualmente trombectomía o en el lugar que tiene trombectomía activar precozmente y avanzar con los tiempos. A uno le avisan que viene una ACV, qué déficit tiene, y si tiene un raíz alto uno dice, lo más probable es que haya un vaso tapado, entonces activemos desde ya la trombectomía para que cuando llegue el paciente la evaluación sea lo más rápida posible y la eventual trombectomía, si es que tiene indicación, también sea lo más rápida posible. Y a nivel hospitalario, lo que usamos cuando evaluamos un paciente en agudo, aparte de un examen neurológico rápido, es la escala de NIH, que muchos de ustedes por lo menos la conocen o por lo menos los alumnos de la UVE hacen la certificación en el curso de neurología, donde hay distintas áreas, 11 áreas, y con eso yo establezco puntaje y establezco la severidad del NIH. ¿Ya? NIH bajo 5 en general se habla de stroke menores y ya vamos subiendo en severidad. Y en general hay una correlación indirecta con el pronóstico. A mayor NIH, mayor tamaño de la lesión, ya sea por el core o por el área de penumbra, y peor pronóstico. Conceptos importantes, cuando hay una isquemia focal por una oclusión, por ejemplo, de un vaso, este es un fenómeno dinámico. ¿Ya? Por eso el tiempo es tan importante. Y en eso depende mucho las colaterales, que son las comunicaciones que hay entre distintos sistemas arteriales, que pueden ser, por ejemplo, la conexión de la media con la anterior por ramas leptomeningia y en el polígono de Willis las comunicantes anteriores y posteriores que permiten, si hay una oclusión, poder compensar. No todos tienen el polígono completo y hay pacientes que tienen peores o mejores colaterales y ese es un factor muy importante en qué tanto y tan rápido va a progresar el déficit. Pero aparte es muy importante la presión, por eso uno de los conceptos básicos es no bajar, no dar hipotensores a estos pacientes en el caso de un ACV isquémico, porque si bajo mi presión de perfusión voy a bajar el flujo sanguíneo cerebral y las áreas de colaterales si es que están ahí medio claudicando, voy a agravar el déficit. Y esto muchas veces también es tiempo dependiente. O sea, por ejemplo, aquí tengo el core, que es la zona ya infartada en rojo, y en amarillo el área de penumbra, que es un área que está sufriendo, pero que todavía no tiene daño permanente. Si un paciente no lo selecciono rápido a terapias de reperfusión, trombolisis endovenosa con o sin trombectomía, así que cumple el criterio, este core va a ir agrandándose y va a terminar siendo tan grande como el área de penumbra, con un déficit mayor y obviamente una peor funcionalidad en el paciente. Pero si yo me apuro y hago las terapias de reperfusión precozmente, el core no va a crecer, mi penumbra se va a ir achicando y mi desenlace ideal es que solamente quede el core y no progrese a compromiso del área de penumbra. Y ese es el beneficio de las terapias de reperfusión. Entonces hablamos de las colaterales, ¿cierto? Entonces son estas comunicaciones, por ejemplo, entre la ACA y la CM que se conectan. Entonces si hay un trombo aquí, no sé si se ve el láser, pero si hay un trombo acá, estas colaterales pueden, por ejemplo, la cerebral anterior darle flujo a la media por las leptomeningias. Un paciente con buenas colaterales va a poder compensar esta oclusión, ¿cierto? Pero si le baja la presión o si el tiempo va progresando, eso
colaterales pueden ya fallar, pero si un paciente tiene malas colaterales, precozmente va a tener un área de infarto muy grande y claramente esa área de infarto va a ir comiéndose a la penumbra y al final va a ser del porte total de la penumbra. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces hay pacientes con mala circulación colateral que progresan muy rápido en el déficit y hay pacientes con buena circulación colateral que uno ve que se dice que son progresores lentos, que a pesar que vaya avanzando el tiempo, pueden ir compensando bien. Entonces ya hablamos de cuándo sospecharlo y esto es un concepto súper importante que es establecer en los lugares de trabajo una clave de ACV, ¿ya? Que permite una comunicación efectiva y que se organice para que se evalúe rápidamente ese paciente, sea prioridad la sospecha y la confirmación y que rápidamente se puedan comunicar con el resto de los equipos, que se tomen, que se pongan vías venosas, que se tomen exámenes de sangre, avisar precozmente a radiología que va a bajar un código ACV para priorizar ese paciente, que los neuroradiólogos sepan para que ese informe salga rápido, ¿ya? O ir rápidamente a hablar con ellos o que vengan y que rápidamente den información. Entonces es una prioridad. Entonces, cuando activamos clave ACV, esto en la clínica, cualquier déficit focal sugerente con un patrón vascular, ¿cierto? En menos de 24 horas de evolución, desde el inicio de síntomas o la última hora que el paciente fue visto bien. Entonces, rápidamente entre urgenciólogos, neurólogos, enfermeras, TENS, paramédicos que lo van a llevar a rayos, los neuroradiólogos, todo se activa para poder avanzar y hacer todo lo más rápido posible. Con el objetivo de que cuando los pacientes están en ventana, ¿cierto? Trombolisis endovenosa, clásicamente la ventana es hasta 4,5 horas, pero vamos a ver que con imágenes especiales podemos eventualmente trombolizar pacientes hasta 9 horas que es un subgrupo solamente, tienen que cumplir criterios. Y la trombectomía mecánica, la indicación clásica era las primeras 6 a 8 horas, pero también tenemos evidencia que con imágenes especiales podemos seleccionar pacientes que incluso en las primeras 24 horas se benefician del procedimiento. Y siempre que sea posible y el paciente esté en los tiempos adecuados, hacer una terapia mixta. O sea, el paciente puede estar en tiempos de trombolisis y de trombectomía y lo ideal es hacer las dos cosas. Las imágenes obviamente tienen un rol importante porque nos permiten ver primero qué tipo de ACV estamos hablando, si es una hemorragia o una isquemia, donde clínicamente en general no lo vamos a poder diferenciar. Hay algo que se llama los signos precoces que lo vamos a ver y la escala de Aspect que también nos evalúan un poco de qué tamaño es el infarto, si ya está constituido o no y qué tanto puede ser el beneficio de que ese paciente trombolice. El protocolo vascular en general debería incluir entonces un TAC de cerebro sin contraste y aparte el estudio de vaso, un angiotac de cuello y cerebro. Angiotac de cerebro para detectar su oclusión, un vaso tapado proximal que puede ser candidato a trombectomía. Y el angiotac de cuello también nos puede dar información, ¿cierto? Podemos al tiro hacer un barrido si hay una placa de ateroma, una estenosis significativa que eventualmente después va a requerir un tratamiento específico, si hay una disección, ¿ya? Si hay un web carotidio, que son causas que vamos a ver. Y como les decía, también en pacientes para seleccionar ventanas extendidas, tanto de trombolisis endovenosa como de trombectomía, está disponible un TAC perfusión y una difusión con FLAIR, que son conceptos para evaluar el mismatch, es decir, si todavía hay tejido salvable. Uno es el core, que es el tejido que ya está con daño irreversible, y lo otro es la penumbra, que es tejido salvable. Entonces uno trata de establecer la relación del core con la penumbra para ver si todavía hay tejido salvable que se beneficie de terapias de revascularización. Y también las imágenes pueden descartar si es que está todo normal, por ejemplo, pensar de que puede hacer un mimic, ¿ya? Como una parálisis de TOT después de una crisis focal, como una aura migrañosa atípica o prolongada, intoxicaciones por fármacos, hipoglicemia, que sabemos que pueden dar déficits focales, y el síndrome vestibular agudo, el primer episodio de inicio espontáneo permanente, una posibilidad también es que sea de origen vascular o periférico. ¿Cuáles son los signos precoces que uno evalúa? Uno es el escurecimiento de los ganglios de la base. Significa que al lado derecho yo puedo diferenciar un poco las estructuras, el putamen, el lentiforme, la cápsula. En cambio, en este lado está mucho más difuso. Ese es un signo precoz.
Otro es el signo de la corteza, la ínsula o de ribete insular, donde si se fijan también a este lado hay una hipodensidad en el borde insular, que al otro lado no está presente. Otro es el signo de la cuerda, que está hiperdensidad espontánea en la ACM, que nos permite detectar el trombo. Y otro es la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca a nivel cortical y subcortical. Si se fijan en este lado, está muy marcado los surcos y podemos diferenciar sustancia gris de sustancia blanca. En cambio, en este lado hay borramiento de los surcos y está todo más difuso. Esos son signos precoces, no, estos signos no contraindican la trombolisis, pero nos habla de que ya se que está constituyendo un infarto. Y lo otro importante para ver si los pacientes son candidatos a terapias de reperfusión es la escala de Aspect, que clásicamente es en circulación anterior, donde se evalúan 10 zonas y en la medida que voy detectando áreas de hipodensidad que ya están infartados, voy restando puntaje. Y también hay uno hecho para circulación posterior. Clásicamente, la indicación de trombolisis y trombectomía en Aspect mayor a 6, es decir, hay ciertas áreas de infarto, pero no es un gran infarto constituido. Sin embargo, con el tiempo han salido estudios de que incluso los pacientes hasta aspect 3, entre 3 y 5, también podrían beneficiarse. Tienen eventualmente más riesgo de sangramientos, de complicaciones, pero también hay beneficio de desenlace funcional. Pero sí, si un paciente tiene un aspect menor a 3, ya es un infarto extenso y muy consolidado, que probablemente no hay tejido de penumbra y que se beneficia ya poco de terapias de reperfusión. Entonces el concepto de mismatch lo usamos con dos técnicas. Uno es con resonancia, que es la difusión y el flare, donde la difusión se altera precozmente y habla de que hay un edema citotóxico, ¿ya? Pero cuando el flare se altera, nos habla de que ya hay un daño de la barrera hematoencefálica y un edema vasogénico. Lo que nos habla que ese infarto lleva más tiempo. ¿Ya? Si el paciente tiene un flare, una difusión alterada, pero un flare negativo, tiene un mismatch positivo, es decir, está alterada la difusión, pero no está alterado el flare y probablemente ese infarto lleva menos de 6 horas o 4,5 horas y sería eventualmente candidato a trombolisis, por ejemplo. Aquí vemos otro caso donde la difusión está alterada, pero el flare no. Entonces, estos dos casos hay un mismatch positivo entre la difusión y el flare. Cambio en estos casos, tanto la difusión como el flare están alterados, no tiene mismatch y ese paciente, por ejemplo, si fue un ACV del despertar, no lo vamos a trombolizar porque nos dice que esto ya lleva más tiempo. En cambio, estos pacientes del despertar, a veces hacemos estas imágenes para evaluar si podrían trombolizarse en el caso de NIH bajo. Y lo otro es el mismatch que establecemos con el TAC perfusión. Hay un software que se llama Rapid que lo hace donde estas zonas como rosadas son el core, son las zonas más infartadas, que se definen las áreas que tienen un flujo sanguíneo cerebral menor a un 30% de lo normal. Eso es lo, entre comillas, irreversible. Pero las zonas que tienen eh, el área de penumbra se define por las zonas que se llenan más lento, que tienen un tiempo mayor a 6 segundos. Y aquí podemos ver que hay un mismatch, es decir, el área rosada es más chica que el área verde. Entonces este paciente tiene un área que está sufriendo, pero que todavía es tejido salvable. Y en relación a eso se sacan unas relaciones del volumen y un ratio, y eso permite también definir si el paciente es candidato a trombectomía, por ejemplo, en las ventanas extendidas hasta 24 horas, o a trombolisis, si es que hay un mismatch positivo, hasta las 9 horas de la última hora de visto bien o del inicio de síntomas. Y estos son los criterios en general para que decir que un paciente puede ir a trombolisis y o trombectomía con ventanas extendidas, que es que tenga un cord pequeño, menor de 70 ml, y que este mismatch, la relación, sea mayor a 1,8 y el volumen sea mayor a 15. Y esta información la vemos acá. Este paciente ya visualmente se ve que tiene un mismatch y si vemos, tiene un cord chico, menor de 70, tiene un volumen mayor de 15 y tiene un ratio mayor de 1,8. Entonces todo nos habla de que se beneficiaría, si es que cumple criterio, de trombectomía en ventana extendida o de trombolisis, por ejemplo, entre las 4,5 y las 9 horas. Aquí vemos un ejemplo donde no hay nada infartado, no hay un core, pero hay un área de penumbra grande. Entonces, ese tejido es recuperable y por lo tanto hay que hacer algo, ¿cierto? Tiene un mismatch infinito.
Y este otro caso es el otro extremo, donde vemos un core extenso con un volumen grande, más de 70, ¿cierto? Y vemos que es muy parecido el área del core del área de penumbra. O sea, este paciente no tiene mucho tejido salvable. También nos sirve para seleccionar qué pacientes no se benefician de los procedimientos. Ya, entonces tiene un volumen bajo 15, tiene un ratio bajo y tiene un core muy grande. Y el tiempo es cerebro, ¿cierto? Pero también las colaterales es un punto clave. O sea, a un paciente que lleva el mismo tiempo, su estado de colaterales puede hacer que progrese lento o progrese rápido. Entonces, un paciente y el angiotac de cerebro también nos sirve para evaluar el estado de las colaterales. Por ejemplo, aquí hay una oclusión, pero si vemos, es muy simétrica el flujo entre un lado y el otro. Entonces, probablemente las colaterales están beneficiándose muy bien. Este paciente tiene un core chico y tiene una penumbra muy chica porque las colaterales están funcionando, ¿ya? Entonces estos pacientes van a tener un buen aspecto, no va a estar muy constituido en el escáner y a la vez van a tener un NIH bajo. Pero en la medida en que las colaterales van claudicando, ¿cierto? Aquí las colaterales no son tan buenas, entonces tengo un core chico porque igual tengo colaterales, pero si ese paciente le baja la presión, por ejemplo, o con el tiempo tiene una penumbra muy larga, muy grande. Entonces, este paciente hay un mismatch muy claro. Y si nos vamos a los otros extremos, en la medida que las colaterales son más malas, mi core rápidamente va a progresar y mi penumbra va a ser más chica. Entonces voy a tener un mismatch pequeño. Y si no tengo nada de colaterales, estos son los pacientes que le decimos progresores rápidos. Si el paciente lleva 2 horas, independiente del tiempo, vamos a ver que un paciente progresa mucho más lento y uno progresa mucho más severo. Y eso tiene que ver mucho con el estado de las colaterales. Entonces, todas estas decisiones las tomamos para definir si los pacientes son candidatos a terapias de reperfusión, que son la trombolisis endovenosa y la trombectomía, ¿cierto? Y en esto hay establecidos ciertos tiempos de tratar de hacerlo que tiene que ver con calidad y en general desde que el paciente llega a la urgencia hasta que se pone el bolo del trombolítico deberían pasar menos de 60 minutos. ¿Ya? Y eso le decimos el puerta aguja, es decir, el tiempo entre que el paciente llegó al hospital y se puso la trombolisis. Y en trombectomía debería ser el pinchazo de la trombectomía antes de 90 minutos desde que el paciente llega. Eso es lo habitual, pero con el tiempo esto se está poniendo más exigente y en general el ideal es que la trombolisis sea antes de 30 minutos, entonces que todas las evaluaciones sean más rápidas. Y en esto es clave la activación precoz de la clave ACV, que ese paciente sea una prioridad, que se avise antes cuando viene en ambulancia, un prehospitalario, que viene el paciente para poder preparar todo y avanzar con los tiempos. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, nuestro promedio en general de puerta aguja en clínica alemana es menor de 60 minutos, es más o menos 35 minutos. Obviamente hay casos que hay que tomar más decisiones y se puede prolongar, pero se puede hacer la cosa organizada y rápido y bien. Y esto es lo que hablábamos del tiempo de cerebro, ¿cierto? Sabemos que la trombolisis es beneficiosa, la trombolisis endovenosa, pero mientras más tiempo pase, menor va a ser el beneficio. ¿Ya? A pesar de que globalmente sigue siendo beneficiosa, en las 4,5 horas y en algunos pacientes hasta las 9 horas que tienen mismatch por perfusión, pero si se fijan el número necesario a tratar para lograr que un paciente quede funcional, es decir, sin ningún síntoma o con síntomas mínimos, pero que pueda hacer todas sus actividades, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Entonces, por eso es una patología tiempo dependiente. Entonces, cuando el paciente está en la urgencia, tenemos algunas cosas generales, ¿cierto? Siempre priorizar el ABC. La gran mayoría de los accidentes vasculares isquémicos suelen no tener gran repercusión en el nivel de conciencia, salvo que sean de territorio posterior o en afectar en lo respiratorio, pero siempre, obviamente, lo primero es que el ABC, que el paciente esté estable. Los signos vitales, muy importantes, las presiones. Si está hipotenso, darle volumen con suero fisiológico. Y si está muy hipertenso y va a ser candidato a trombolisis, también tenemos que cumplir ciertos estándares. El hemoglucoté es importante porque sabemos que hay que mantener las glicemias en ciertos rangos y que, por ejemplo, las hipoglicemias o las hiperglicemias también pueden simular un stroke y dar déficits focales.
Las neuroimágenes que ya hablamos, ¿cierto? De activarlas, debería ser un protocolo ideal, por lo menos TAC sin contraste, angiotac y eventualmente difusión si es que está disponible. Rápidamente instalar dos vías venosas, no en el brazo parético, y tomar los exámenes de laboratorio básicos, pero no esperar los resultados para hacer la trombolisis, salvo que tengamos la sospecha porque hay uso anticoagulante, hay un daño hepático crónico, hay una alteración hematológica conocida que nos diga que tenemos que esperar las plaquetas, por ejemplo, o los tiempos de coagulación. ¿Ya? También el perfil lipídico, hemoglobina glicada, que nos habla de factores de riesgo corregibles, perfil bioquímico para ver glicemia, y la troponina, si es que hay sospecha de que pueda haber un infarto asociado, por ejemplo. Siempre un electrocardiograma, tanto para ver si hay infarto asociado o no, que puede ser una fuerte cardioembólica, y también para detectar, por ejemplo, arritmias como Flutter o FA, que sabemos que tienen un riesgo cardioembólico alto. ¿Y qué cosas son importantes en la anamnesis? Siempre muy importante establecer la hora de inicio de síntomas o la última hora visto bien. Si el paciente se acostó a una hora y después lo encontraron con el déficit, no sabemos claramente a qué hora fue, pero la última hora que lo vieron bien. Este es un punto clave para poder tomar decisiones, ¿ya? Ciertas comorbilidades importantes, la funcionalidad previa, esto también es muy importante, ver si el paciente era funcional versus un paciente que, por ejemplo, ya está postrado en cama todo el día, que el beneficio de hacer terapias de reperfusión no va a cambiar necesariamente su grado de funcionalidad previa. La escala de NIH, importante siempre objetivar la severidad, y además que sabemos que en agudo hay NIH más altos, más probabilidades que hay un vaso tapado y más, ahí también podemos preactivar eventualmente, hablar con el neuroradiólogo intervencional, decir, hay un paciente con NIH 12, por ejemplo, donde la probabilidad de que hay un vaso tapado es más alta y ya poder preactivar la angiografía. ¿Ya? Y en los pacientes que toman anticoagulantes, siempre establecer cuándo fue la última toma, ya la última dosis, y también el anamnesis. Ahí ustedes pueden ver las listas de contraindicaciones de la trombolisis y hay ciertas cosas que es importante preguntar para ver si el paciente es candidato o eventualmente tiene una contraindicación. De las medidas generales, entonces, ¿cierto? La volemia, si el paciente está hipotenso, hablamos de la importancia de buenas presiones para la presión de perfusión, con soluciones fisiológicas, no soluciones glucosadas, porque eso aumenta el edema. Y el manejo de la presión arterial, si el paciente es candidato a trombolisis, tiene que estar bajo 185-110. ¿Ya? En el caso de las hemorragias intracraneanas, que no estamos hablando de eso, pero tienen metas de presión arterial distintas. Lo de la glicemia hablamos, mantener normoglicemia y también identificar si hay una hipoglicemia o una hiperglicemia que puedan simular déficits focales, tratar la fiebre, hasta que el paciente no sea evaluado por fono o hagamos una evaluación de disfagia, no dar ningún medicamento bioral por el riesgo de aspiración. Si hay vómitos, tratarlo. Si hay dolor, tratarlo. Y si hay agitación o compromiso de conciencia, a veces los pacientes tienen que ser eventualmente sedados o intubados para las imágenes y para los procedimientos. Y en general hay un grupo de pacientes con ACV que no son candidatos a trombolisis o que no hay claro beneficio, y en esos pacientes hay que iniciar antiagregación precoz, sea solamente aspirina o doble antiagregación, y siempre con estatinas en dosis alta. Y en general, ¿qué grupos se benefician de la doble antiagregación? Los minor stroke, NIH menor a 5, los AIT con una escala ABCD2 mayor a 4, es decir, AITs de alto grado, y los pacientes con estenosis intracraneanas mayor a 50% con síntomas neurológicos, que la ACV está en ese territorio o TIAs en ese territorio, también se benefician de doble antiagregación. Los plazos varían un poco según la patología, pero hay un subgrupo de pacientes, por ejemplo, esto es NIH bajo, bajo 5 o bajo 3, muchos de esos, la doble antiagregación precoz es no inferior a la trombolisis. O sea, esos pacientes podrían eventualmente, si tienen déficit que no son severos ni secuelantes, por ejemplo, una hipoestesia y una disartria, podrían eventualmente, precozmente, doble antiagregarse en vez de trombolizarse. Y criterios de exclusión, esto no quiero entrar en detalles, pero hay listas, y lo que creo es importante mencionar es que muchos criterios de esas listas son muy estrictos y que eso ha ido cambiando. Hay algunas contraindicaciones que son absolutas, pero unas que han sido más relativas, y esas tablas las pueden ver, pero tiene que ver
un poco si ha habido ACVs recientes, TEC, cirugía, biopsia, eh, funciones lumbares, por ejemplo, que tenga una neoplasia con alto riesgo de sangrado, que esté en quimioterapia y tenga plaquetas bajas, coagulopatía, hemofilia, von Willebrand, PTI, trombocitosis, poliglobulia, que pueden aumentar el riesgo trombótico. Dijimos el uso de heparinas en dosis de la heparina profiláctica. No hay problema trombolizarla, pero si el paciente está con dosis no profiláctica, es decir, dosis de anticoagulación, las últimas 24 horas no podemos trombolizarlo. O si el TTPK está muy alterado, más de 15 segundos sobre el límite superior. Y los anticoagulantes ya hablamos, en general si el paciente se tomó la dosis antes de 48 horas y no son susceptibles a revertir, que vamos a hablar de eso, y no se puede medir la actividad, que eso se hace en pocos lugares, también no se tromboliza. Y muchos pacientes que tienen contraindicación de trombolisis endovenosas, pero tienen vasos tapados, pueden ir directamente a trombectomía. Y muy importante el manejo de la presión. Si yo no logro controlar esas presiones, no lo debería trombolizar. Y obviamente si hay un sangrado activo o una sospecha de que pueden ser embolías sépticas o una endocarditis, tampoco se trombolizan. Y algunos signos también en el escáner. ¿Qué trombolíticos usamos? Hay dos aprobados que en general son, no, son iguales de buenos, ¿ya? El alteplase, que lo que hace es activar el plasminógeno y el plasminógeno se transforma en plasmina y eso rompe la fibrina y rompe el trombo, ¿cierto? Y hay uno nuevo, más nuevo, que se llama tenecteplase, que es una forma modificada del alteplase y que tiene una vida media más larga y aparte tiene mayor afinidad por la fibrina. Aquí están las dosis, el TPA se usa un bolo, ¿ya? Se usa 0,9 miligramos por kilo con máximo de 90. Un bolo el 10% en un minuto y el resto 90% en una hora, ¿ya? Y el tenecteplase, la dosis que se usa en trombolisis es 0,25 miligramos por kilo con máximo de 25 miligramos y es un bolo único, o sea, una dosis única, no hay infusión. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de los trombolíticos? Que el paciente sangre, ¿cierto? Entonces, si hay un sangrado activo durante la trombolisis, suspendo la infusión en el caso del tenecteplase y perdón, en el caso del alteplase, suspendo la infusión y si fue tenecteplase, bueno, ya se puso el bolo, pero ¿qué medidas se hacen para revertir eso? Crioprecipitado 10 unidades con objetivo de que suba el fibrinógeno más de 150, transfusión de plaqueta y se puede usar también el espercila o el ácido tranexámico. Y el otro tipo de complicaciones son reacciones alérgicas, por ejemplo, un edema severo, laringoespasmo o que el paciente se hipotense. Suspendo la infusión y uso un poco lo que se usa en situaciones de alergia. Ranitidina, corticoides y casos severos, epinefrina intramuscular. Trombectomía en general vimos que se puede hacer hasta 24 horas en pacientes que cumplen criterios de ventana extendida con TAC perfusión y en general se trombolizan, que obviamente tiene que haber, o sea, un vaso tapado para ir a trombectomía, si hay vaso abierto no tenemos indicación, y que tenga un NIH mayor a 6 o puede ser menor, pero que el paciente esté fluctuando, empeore, no sé qué, o que los déficits que tiene sean muy invalidantes, un déficit visual, una afasia, aunque sea un NIH bajo y hay un vaso tapado, ese paciente puede quedar con secuelas que afectan mucho su funcionalidad. Y el manejo de la presión arterial en agudo, nos quedan 10 minutos, vamos a ver. Entonces, si el paciente se va a trombolizar, tenemos que cumplir estos objetivos, mayor a 180 a 110. Y después ya durante el procedimiento y las primeras 24 horas nos ponemos un poco más estrictos, menor a 180 a 105. Si el paciente no se va a trombolizar, en general no los hipotensamos, dejamos hipertensión permisiva y solamente damos medicamento en caso de presiones muy altas. ¿Y qué medicamentos se pueden usar? O tienen que ser endovenosos, obviamente. El labetalol, que tiene un efecto de alfa y beta bloqueo, que ahí hay que ver, hay algunas contraindicaciones, los pacientes bradicárdicos con bloqueos de AB de segundo grado hacia arriba, insuficiencia cardíaca, ¿ya? Asma o limitación crónica del flujo aéreo eventualmente podrían complicarse. Otro medicamento que usamos bastante es el urapidilo, que tiene menos contraindicaciones y que lo usamos en bolos, ¿ya?
con una dosis máxima de 75 y si es que eso no basta, usamos infusiones. Y otra alternativa son bloqueadores de canal de calcio como el nimodipino, también en infusión. ¿Qué pasa en los pacientes que están tomando anticoagulantes y que se han tomado las dosis las últimas 48 horas y que a pesar de eso tienen una ACV? En el caso de los inhibidores de vitamina K, si el INR es mayor de 1,7, no lo podemos trombolizar, pero si tiene un vaso tapado y cumple criterios de trombectomía, podría ir directamente a trombectomía. En el caso de los DOAC, que cada vez se usan más, solamente el Pradaxa, dabigatran, tiene un reversor, ya que se llama Praxvin, que es un anticuerpo monoclonal, y se dan una dosis de 2,5 en bolo y 10 minutos después otros 2,5. Y ya a los 20 minutos de la primera dosis se considera que el paciente no está anticoagulado. Entonces hemos tenido algunos casos que obviamente son muy seleccionados, en donde se revierte el anticoagulante y después de 20 minutos que ya no hay efecto del anticoagulante, los trombolizamos endovenoso. Y después pueden ir o no a trombectomía. Si es que no hay reversor del Pradaxa o no lo puedo hacer, esos pacientes podrían ir directamente también a trombectomía si es que tienen vaso tapado. En el caso de los otros DOA que actúan sobre el factor 10A, como el apixaban y rivaroxaban, en Chile no está disponible, pero hay otro reversor. El problema es que requiere una infusión larga, entonces perdemos tiempo hasta que pasa la infusión. Pero en general estos pacientes no los revertimos, y sino que van a trombectomía directo si es que hay un vaso tapado. Y la trombectomía, hay dos tipos de dispositivos, que son stent retriever, donde se sube entonces una especie como de stent, se hace una angioplastía con balón, se abre el stent y después de eso eh, se, se- como que el stent agarra el trombo y se saca, no queda el stent puesto. Y el otro mecanismo es subir un sistema de aspiración directo para aspirar el trombo. ¿Ya? Entonces, en resumen, los pacientes pueden ser, si es que podemos hacer terapia mixta, es lo ideal, ¿ya? Entonces, solo necesitamos el escáner sin contraste, si es que no tenemos hemorragia, tenemos un déficit claro, objetivable por NIH, no tenemos un aspecto alto que no nos contraindique, ya solamente con esa decisión yo puedo dar la trombolisis endovenosa. Nosotros en general lo que tenemos es un maletín donde vamos a escáner con el trombolítico, antihipertensivo y ya con el puro escáner sin contraste damos el trombolítico ahí, no perdemos tiempo. Y después empieza la infusión y se completa el protocolo con angiotac y difusión de cerebro. ¿Ya? Y entonces ciertos pacientes eh, especialmente en ventana extendida, vamos a usar imágenes especiales para ver si hay tejido salvable, ¿ya? Y con eso decidir si va a una trombectomía. Si el paciente lleva menos de 6 horas y tiene vasos tapados, no necesitamos estas imágenes especiales. Podemos ir directamente a trombectomía y obviamente la idea es tratar de lograr una recanalización. Esto es un poco complejo, pero les quiero resumir un poco cómo tomamos las decisiones, ¿cierto? Acá hay un infarto. eh, que puede tener en el angiotac vaso tapado proximal o vaso abierto, ¿ya? Si el paciente tiene un vaso abierto, que en general va a tener NIH más bajos, si está dentro de las 4,5 horas y cumple criterios de trombolisis endovenosa, lo trombolizamos. Si el paciente está entre las 4,5 y 9 horas, ahí necesitamos imágenes especiales, un TAC perfusión para ver si hay mismatch y tejido salvable, y en ese caso, si es que hay mismatch, lo trombolizamos. Si el paciente despertó con el déficit o no sabemos a qué hora empezó, ahí podemos hacer, si es vaso no tapado y el déficit es chico, en IH bajo, en general podemos hacer difusión FLAIR para ver si hay mismatch y ver cuánto tiempo lleva. Si el mismatch es positivo, podemos trombolizarlo. En el caso de vaso abierto, ventana clásica 6 a 8 horas, con indicaciones, entonces, perdón. Puede ir a trombolisis y aparte si estoy en las 4,5 perdón, va a trombectomía y si está aparte de las 4,5 hacemos terapia mixta, que es lo ideal. Si el paciente está en ventana extendida, necesitamos TAC perfusión para tomar decisiones y ver si hay un mismatch y con eso decidimos si va a trombectomía o no.
Y el RTPA sería, según si está en menos de 4,5 o eventualmente entre 4,5 y 9, con el mismo TAC perfusión podríamos ver si aparte le damos trombolítico endovenoso. Y en vaso abierto, si es del despertar, también tenemos que usar, no sabemos cuánto tiempo lleva, entonces TAC perfusión para definir si hay penumbra y ir a trombectomía. Y eventualmente si está en estos plazos de hasta 9 horas, con el mismatch positivo, también trombolisis endovenosa. Entonces aquí hay un caso, por ejemplo, del despertar, que no tiene un aspecto bajo, tiene una oclusión de la CM derecha, ¿cierto? Entonces, como es inicio incierto, tenemos que usar TAC perfusión, no tiene nada de infarto constituido, pero tiene mucho core, así que tiene mucha penumbra, tejido salvable, y fue a trombectomía y se pudo sacar el trombo, y después el paciente no quedó un infarto constituido y quedó sin déficit. Otro caso lo mismo, por ejemplo, que lleva una ventana extendida o del despertar con un infarto ya constituido, ya se ve un poco en el escáner, ¿ya? Con una oclusión de M1 derecho, donde vemos que hay un core ya establecido, pero hay mucha penumbra. Entonces también hay un mismatch positivo y es candidato de ir a trombectomía y finalmente queda un infarto chico, poco constituido. Entonces, en resumen, la ACV sabemos que es un problema de salud pública importante, ¿ya? Es la segunda causa de muerte en Chile y es una de las causas más importantes de discapacidad. Entonces, tenemos que tener una sospecha precoz, un diagnóstico precoz y actuar rápidamente, una patología tiempo dependiente. Y tenemos que usar escalas clínicas prehospitalarias o hospitalarias para objetivar la sospecha y establecer, por ejemplo, el NIH para la severidad. La evidencia habla de que tenemos que tratar de reperfundir a ese paciente, ya sea con trombolisis o con trombectomía, según los criterios, ¿ya? Y gracias a estas imágenes avanzadas podemos ampliar las ventanas en pacientes que antes no podían trombolizarse o ir a trombectomía. Súper importante activar y organizar la clave ACV para que se pueda hacer todo rápido. Y es importante estar revisando los protocolos y guías constantemente en la medida que va apareciendo nueva información. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos eventualmente trombolizar o ir a trombectomía en pacientes con aspecto menores a 6, entre 3 y 5. Entonces es importante estar actualizando.